ya hemos hablado acerca de algo que se llama el aire, ¿sí? Pero hay que tener presente que si nosotros consideramos como la mezcla de oxígeno-nitrógeno como aire, esto va a ser un aire seco. ¿Por qué llamamos aire seco a esto? ¿Ya? Para poder entender esta parte necesitamos acordarnos el ciclo del agua. Me va a interesar una partecita específica. El Sol, que es el que calienta nuestro planeta, va a emitir una cierta cantidad de radiación, que en otras palabras es energía, ¿no? Esta energía va a ser aportada a las superficies, por ejemplo, de los océanos. Esta superficie, el agua que se encuentra en esta superficie, va a evaporarse, ¿no es cierto? Cierta cantidad de este vapor va a formar las nubes, pero otra cierta cantidad del mismo vapor, el que está dándose desde la evaporación del agua de los mares por acción del sol, se va a quedar disuelto en el aire presente cerca del proceso de evaporación, ¿ya? En otras palabras, el agua que está en forma de vapor se va a incluir a la estructura del aire o se va a mezclar con el aire seco que nosotros tenemos en los alrededores. Esta mezcla, que ya sería de aire seco más agua en forma de vapor, se conoce como aire húmedo. Si ustedes ven, aquí nuevamente tenemos una mezcla de gases. Vamos a tener la mezcla del gas aire seco más el vapor de agua, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos definir la presión que nosotros tenemos por parte del aire húmedo, porque este es el que realmente tenemos en la atmósfera, ¿no? Esto hay que quedar claro. El aire húmedo es el que realmente tenemos en la atmósfera. Ustedes, o mejor dicho, es por eso que los serranos, nosotros lo primero que sentimos el rato que llegamos a la costa, ¿qué es? Es lo que nosotros llamamos como humedad, que no es nada más que de una cierta cantidad de agua del mar que está más cerca a de la costa que de la sierra, que se incorporó al aire. Entonces nosotros en forma general vamos a tener aire húmedo. A niveles de la costa vamos a tener humedad, mayor humedad, y a niveles de la sierra vamos a tener menor humedad, pero siempre vamos a tener este aire húmedo. Entonces, el aire húmedo se considera como esta mezcla. Para nosotros poder saber la presión de esta mezcla, nosotros aplicaríamos de igual forma la ley de Dalton, como estábamos hablando. Pero en este caso vendría a ser igual entonces a qué? A la presión del aire seco más la presión de vapor del agua, ¿no es cierto? Entonces yo a través de esta fórmula puedo conocer la presión que está ejerciendo un cierto gas, perdón, sobre una cierta parte o sobre un cierto sitio, el aire húmedo que nosotros tenemos en el ambiente. Esta vendría a ser la presión que nosotros tenemos del aire, ¿no? Ahora, anteriormente habíamos visto que la composición del aire seco era 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. ¿De acuerdo? Entonces, hay una ley que a ustedes les va a servir, de hecho, que es la ley de Raoult, en la que me dice que la fracción de un componente en una mezcla de gases va a ser igual a su presión parcial dividida para la presión total. ¿Ya? Entonces, si nosotros conocemos la presión parcial del gas medido a unas ciertas condiciones y la presión total del sistema en el cual se está desarrollando o está interviniendo el gas D, nosotros podemos conocer su composición. ¿Ya? ¿A partir de qué ley? Esta ley de Raoult. Esta es la A. ¿Ya? Entonces, esta fórmula también es bastante interesante en lo que es cuando se trabaja con aire húmedo, porque me ayuda a partir de esta fórmula y de esta de la ley de Dalton, me va a ayudar a determinar cuál es exactamente la composición del agua presente en una mezcla de agua y aire seco.
O en otras palabras, cuál es la composición de agua en aire húmedo. ¿De acuerdo? Entonces, esta ley de Raoult puede descomponerse o puede escribirse de otra manera. Simplemente tendremos que acordarnos del concepto de fracción molar. Las moles de un componente sobre las moles totales. Entonces, si nosotros reemplazamos esta fórmula en la ley de Raoult, podemos expresarle de otra forma en función de las moles, ya no de la fracción. Entonces tendríamos moles del componente que quiero estudiar sobre moles totales va a ser igual a la presión parcial del gas que quiero estudiar sobre la presión total. Esta es otra, o bueno, es la misma ley de Raoult, pero expresada de otra manera. Ahora verán. Habíamos dicho que para poder saber qué es lo que pasa con un gas en un cierto sistema, necesitábamos medir la temperatura, la presión y el volumen. ¿De acuerdo? Entonces, este comportamiento del gas, que yo puedo medirlo a partir de la temperatura, la presión y el volumen, yo lo puedo expresar en forma de una ecuación matemática. Esta expresión o esta ecuación matemática que me ayuda a saber el comportamiento de un gas a partir de su temperatura, presión y volumen, se conoce como ecuación de estado. La ecuación de estado más sencilla y la que más utilizamos, ¿cuál creen que es? Muy bien, es la ecuación de los gases ideales. Entonces vamos a hablar un poquito de los gases ideales. ¿Ya? Entonces, los gases ideales son aquellos que cumplen con una ecuación. Yo les voy a escribir de esta manera a la ecuación de los gases ideales. ¿Por qué? Porque este volumen, vamos a decir que es un volumen específico. ¿Ya? Entonces, vamos a tener primero esta formulita de aquí. Ahora, hay otra cosa que aclarar. En la fórmula que yo escribí, esta R no es la R que ustedes, bueno, no es la que ustedes piensan, pongamos así. Esta R vamos a llamarle como una constante de cada gas. Por eso le acabo de poner. Esta es la constante del gas I. Esta constante del gas I va a ser a la constante universal. Esta sí es la que ustedes conocen, la 0.082, la 8.314, dependiente de las unidades, dividido para el peso molecular. Entonces, estos dos particulares vamos a utilizar en esta formulita de aquí, ¿ya? Ahora, para llegar a la ecuación que ustedes siempre trabajan, viene de la siguiente forma. Simplemente reemplazo el volumen específico en esta fórmula. ¿Y cómo me queda? Volumen sobre masa es igual a RI por T. Entonces vamos a tener que PV es igual a MRI por T. Si ustedes se fijan, esta ecuación sí han de haber trabajado en alguna ocasión, o la han de haber visto por lo menos. ¿Ya? Ahora, si reemplazamos a su vez la fórmula de la constante de cada gas con esta que acabamos de ver, vamos a tener PV es igual a M RU, ahora sí la constante universal, dividido por el peso molecular sobre, perdón, por T. Entonces, masa sobre el peso molecular es igual a ¿qué? Al número de moles. Entonces tenemos la ecuación que ahí sí me dijeron. Simplemente es la misma ecuación de estado, pero medido a diferentes, teniendo en cuenta diferentes expresiones. ¿Ya? Entonces, para el efecto o para analizar compresión, que es lo que estamos introduciendo todos estos conceptos, vamos a basarnos en esta ecuación, chicos. Vamos a basarnos en esta ecuación. Entonces, si nosotros vamos a hablar acerca de gases, también tenemos que ver cuál es el comportamiento de un gas. Entonces, hagámosle cuenta que tenemos un gas inicial que está contenido en un cilindro y aquí tenemos un pistón. Este pistón no es nada más que como una tapa que se puede mover libremente de arriba hacia abajo, ¿ya? Entonces tenemos el gas A que está contenido. Este gas A está a una temperatura 1, una presión 1 y un volumen 1, ¿ya? Entonces, aquí tenemos una masa de 1 kilogramo.
Si nosotros a este gas A le comprimimos, ya más adelantito vamos a ver qué es lo que ocurre con estas dos condiciones o estas dos propiedades. Ya. El volumen, ¿qué ocurre el momento que le comprimimos con el volumen? ¿Qué ocurre con el volumen en el momento que le comprimimos? Así sería. Disminuye, ¿no es cierto? Ya. Entonces hay que tomar en cuenta esto. Pero ¿qué creen que pasa con la masa? Fíjense. A ver, reseteémosle todo. Este creo que es resetear. Sí. Tenemos originalmente este volumen. Podemos asumir que es de 1 metro cúbico. ¿Ya? Entonces, esta es la cantidad en masa del gas. ¿Ya? Esta cantidad en masa me está generando una presión y me está dando una temperatura. Si es que nosotros reducimos el volumen, más o menos a la mitad, si es cierto, el volumen ha cambiado, pero ¿qué es lo que sucede con la masa? Se mantiene. ¿Sí le ven? La masa se mantiene. Este es un comportamiento que nos va a servir para entender qué es lo que ocurre en los compresores. ¿De acuerdo? Primero definamos a qué es la transferencia de masa o qué es este fenómeno de transferencia de masa. Para entender la transferencia de masa, nosotros deberíamos ponernos desde el punto de vista de la siguiente forma. Tenemos dos porciones del espacio que vamos a estudiar. Ya, que originalmente están separadas. Es decir, aquí tenemos una pared. Aquí vamos a tener una sustancia A y aquí vamos a tener una sustancia B. Como están separadas, el volumen que ocupa A va a ser el de la izquierda y el volumen que ocupa B va a ser el de la derecha. Ahora, ¿qué es lo que sucede el momento? A ver, pongámoslo así. ¿Qué es lo que sucede el momento que le quito esta pared de aquí? ¿Ya? Le quito esta pared de aquí. ¿Qué creen que es lo que sucede? Esto se entendería como una transferencia de masa. Ahora, ¿debido a qué se da esta transferencia de masa? ¿O cuál es la fuerza impulsora de la transferencia de masa? La fuerza impulsora es un diferencial de concentración, ¿ya? Como en este lado B no existe moléculas de A, la transferencia de masa se va a dar desde izquierda hacia derecha, mientras que la transferencia de las moléculas azules se va a dar desde la derecha hacia la izquierda. Entonces, resumamos, la transferencia de masa se da debido a un diferencial de concentraciones de unos componentes que tenemos en la mezcla. Entonces, esto es lo importante. ¿Ya? Ya vamos a analizar matemáticamente cómo se da. Pero vamos primero con los conceptos. Entonces, cuando tenemos una transferencia de masa aplicada ya a sistemas de aireación, nosotros debemos conocer un concepto que es la difusión. La difusión no es nada más que un proceso mediante el cual una sustancia se dispersa en otra, ¿ya? Y ocupa un volumen determinado o viene a llenar un volumen disponible. Para que me entiendan este concepto que les acabo de dar, pongamos este ejemplo de aquí, ¿ya? Y nos vamos a enfocar ya literalmente a gases, ¿ya? Entonces, para poder entender de mejor manera esto, analicemos justo lo que estábamos hablando. Las moléculas de los gases, su energía cinética, ¿de qué dependía? Temperatura, correcto. Entonces, este movimiento generaba esta energía cinética generaba un movimiento aleatorio, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros tenemos en un recipiente primero separado aquí nitrógeno y aquí oxígeno, y tenemos, a ver, les voy a cambiar de hojita mejor. O no, acá abajo, ya. Entonces, espero que me entiendan con este ejemplo. Tenemos en un recipiente primero separado solamente al nitrógeno. Y acá tenemos aire, en donde sabemos que la composición es 79 de nitrógeno y 21 de aire. Perdón, de oxígeno.
Ya, las moléculas blancas son el nitrógeno y las rojitas son el oxígeno. Como estas moléculas están moviéndose libremente, se entiende como difusión el proceso en el cual una sustancia, en este caso el nitrógeno, debido a su movimiento aleatorio o al movimiento aleatorio de sus partículas, van a completar o van a llenar el volumen disponible, ¿ya? Ese se entiende como una difusión. Ahora mezclemos las dos cosas que hemos hablado. Transferencia de masa con difusión, que tiene mucho que ver. Entonces, fíjense qué es lo que ocurre en este caso de aquí. La concentración en el lado de la izquierda para el nitrógeno va a ser igual a 1, mientras que la concentración para el lado del nitrógeno en el lado derecho va a ser de 0,79. Si nosotros le vemos, en cambio, para el oxígeno, en el lado derecho tenemos de 0,21 y en el lado izquierdo vamos a tener de 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede en un proceso de difusión? Se va a dar la transferencia, o se va a dar, se va a dar la dispersión de los gases debido al movimiento aleatorio de las partículas ocupando el volumen disponible, pero desde una concentración alta hacia una concentración baja. ¿Ya? O en otras palabras, desde una área de concentración alta hacia una concentración más baja. No se va a dar a lo contrario. Entonces, en este caso, el nitrógeno se va a dispersar de una concentración 1 hacia una concentración de 0,79. Y luego, el oxígeno, de lo que estaba en 0 en el lado izquierdo, el momento que se quite esta pared, el lado derecho se va a dispersar hasta conseguir un equilibrio, ya que al otro lado teníamos una concentración de 0, o sea, no había el oxígeno. Este es el proceso de difusión, chicos. Entonces, esto es algo que se aplica bastante en lo que es procesos de difusión, ¿no? Perdón, de aireación. Ahora, ¿cómo podemos definir matemáticamente a este proceso de difusión? Habíamos visto que un gas A se va a difundir en un gas B. Acuérdense que estamos hablando de gases por lo pronto. Entonces, ¿qué sucede en este proceso? ¿O cómo definirlo matemáticamente? La velocidad la velocidad de difusión del gas A en el gas B, ya vimos que dependía de la variación de la concentración de A, ¿no es cierto? Esto es lo que les estaba explicando en toda esta media hora antes. Entonces, volviendo al ejemplo que teníamos. Aquí teníamos una separación y aquí teníamos el otro recipiente. Aquí está A, aquí no hay A. Entonces, vimos que la velocidad dependía de la concentración. Es decir, a mayor diferencia de concentración, mayor velocidad. ¿Ya? Eso depende directamente. Ahora, chicos, ¿qué creen que sucede si es que en vez de tener una lámina pequeñita como la que tenía, es decir, una separación pequeña de X, yo le agrando a esta separación a un X más un valor cualquiera, más D le pongamos. Es decir, le separo más, o es un X más grande, ¿ya? ¿Qué sucede con la velocidad? ¿Creen que va a ser mayor o menor? Menor, correcto. Entonces, la velocidad de difusión es directamente proporcional al diferencial de concentración, pero inversamente proporcional a la distancia entre los dos sistemas que estoy transfiriendo. O en otras palabras, inversamente proporcional al espesor de la capa que separa a estos dos gases. Ahora, esto es una proporcionalidad, no es una ecuación. Para llevar la ecuación, esta proporcionalidad, le tenemos que adicionar una constante. Es decir, la velocidad de difusión de A a B es igual a una constante por los términos que ya analizamos.
Esta constante es la constante de difusividad. En otras palabras, la facilidad con la que A se va a incorporar en el gas B. Entonces, esto lo definimos como la constante de difusividad de A en B. Ahora, como la concentración va a disminuir, lo que tenemos que hacer en esta ecuación para que nos dé un valor positivo de la velocidad tiene que ser con signo negativo. Y esta es la famosa ecuación de Fick o la ley de Fick, en donde me dice que la velocidad de difusión del gas A en el gas B es directamente proporcional a su variación de concentración e inversamente proporcional a la distancia o el espacio que debe ocupar. Bueno, aquí está lo que ya hablamos. Aquí está, déjenme verlo. Aquí está lo que hablábamos de la ley de Dalton. Aquí estamos con la ley de Amagat. Esta es la ley de Raoult que les había mencionado. Para lo que son mezcla de gases, ¿no? Aquí un poquito de la ley de Graham. La ley de Graham lo que dice es que la velocidad de difusión es inversamente, escucharanme bien, perdón, me faltó aclarar esto, que la velocidad de difusión es inversamente proporcional a su masa molar o a su peso molecular. Esto tendrán presente, ¿no? En otras palabras, mientras más grande es el gas, mientras más pesado sea el gas, más lento se va a mover. Es así de sencillo lo que nos trata de decir. En un proceso de difusión o efusión, ¿no? Ya. Determinado una vez esta relación, también se puede llegar que la velocidad de efusión es inversamente proporcional, perdón, que la temperatura de efusión es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de sus masas molares. Esto también es una deducción a partir de lo que ya estábamos hablando. Listo, chicos. Ahora, hay muchos casos en los cuales no se desea, se desea difundir un gas en un líquido, por ejemplo, o un gas en un sólido. Entonces aquí es lo que vamos a hablar en diferentes, o bueno, mejor dicho, para una mezcla específica, en nuestro caso, que sería la difusividad de un gas en un líquido, porque acuérdense que el propósito es entender qué ocurre con el oxígeno el rato que ponemos en contacto con el agua. Entonces ahí vamos a tener una mezcla de gas líquido. Cuando tenemos esta mezcla de gas líquido, hay que hablar acerca de la solubilidad de gases. ¿Ya? Esta solubilidad de gases no es nada más que la composición analítica de una mezcla o una disolución que está saturada con uno de los componentes de la mezcla o disolución. O en otras palabras, ¿qué tan fácil se va a incorporar un gas en un líquido? Así de sencillo. Y en lo que nos vamos a enfocar va a ser en esto. Los factores que influyen en la solubilidad de ciertos gases en agua. Entonces, estos factores son 4. Uno, obviamente, la temperatura del agua. 2, la presión parcial de los gases. 3, la concentración de sólidos disueltos en la fase acuosa. Y 4, la naturaleza química del gas. ¿Por qué es un factor predominante esto de la concentración de sólidos disueltos en el agua? Hay que entender que el oxígeno que se está incorporando al agua va a ocupar cierto espacio intermolecular del agua en sí. Si esta agua ya está saturada con sólidos disueltos, provenientes de un tratamiento primario defectuoso podría ser, o simplemente de que su carga de sólidos disueltos es bastante alta, la solubilidad del oxígeno va a disminuir, porque no tiene espacio para meterse, en otras palabras. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante, ¿sí? Entonces, por eso, o esa es la razón por la cual he mencionado que antes del tratamiento de lodos activados, era importante colocar un decantador primario, o un sedimentador, un clarificador, o un desarenador primario, antes del tratamiento tal cual de lodos activados. Es por esta razón.
una forma de medir, eh, una forma de medir la cantidad de un gas disuelto en un líquido es a partir de la ley de Henry. La ley de Henry lo que me dice es que la cantidad de un gas disuelto en un líquido es directamente proporcional a su presión parcial. Entonces, nosotros podemos plasmar la ley de Henry de esta forma. En donde H viene a ser la constante de Henry, que es una constante ya determinada para cada uno de los gases. Esto es una forma de medir justamente la cantidad de gas disuelto. Ahora, les hago una pregunta. Si nosotros en nuestro tanque, donde vamos a hacer aireación, que sería un esquema de esta forma, aquí nos faltaría poner que aquí vamos a ingresar oxígeno. Nosotros no hacemos ningún cálculo o simplemente le hacemos por empírica y le empezamos a introducir oxígeno y nos damos cuenta de que el oxígeno ya se saturó, ya no se disuelve más. ¿Qué parámetro del agua creen que va a ser muy importante para poder determinar justamente la cantidad de oxígeno extra que yo necesito para que se disuelva en el agua? Correcto, el oxígeno disuelto. Esto va a ser un parámetro importante el momento que ya hagamos cálculos en cuanto a la cantidad de oxígeno que yo debo disolver en el agua, el oxígeno disuelto. ¿Por qué? Porque es como que si nosotros ya tuviéramos una concentración inicial aquí. Esta concentración inicial va a ser el oxígeno disuelto. Entonces, si nosotros estamos hablando del 100%, la cantidad de oxígeno que nosotros debemos disolver en el agua va a ser este 100% menos el oxígeno previamente ya disuelto, es decir, esta propiedad que ya viene acompañando al agua. Entonces, es por esta razón que es importante determinar la cantidad de oxígeno disuelto cuando vamos a diseñar un sistema de aireación. ¿Qué es un sistema de aireación? Entonces, un sistema de aireación no es nada más el proceso mediante el cual le ponemos en contacto íntimo al aire, es decir, al oxígeno, con el agua. Ese es el sistema de aireación. Un proceso mediante el cual el agua se pone en contacto íntimo con el aire. ¿Para qué? Para modificar sus sustancias volátiles. Como ya habíamos visto, para que se dé una oxidación de la materia orgánica, para que tengamos un proceso aerobio, por ejemplo, un tratamiento biológico, etcétera, ¿no es cierto? ¿Cuál es la función? Específicamente en los procesos biológicos. La función del sistema de aireación consiste en proporcionar oxígeno al agua como tal y mezclarlo con esta. ¿Para qué? Para que exista primero una transferencia de oxígeno disuelto, para que exista la remoción de sustancias volátiles, que especialmente son las que generan los malos olores, los malos sabores, e incluso se tiene una oxidación de ciertos compuestos. Para eso es lo que vamos a realizar un proceso de aireación o un sistema de aireación. Un poquito enfocándonos a lo que ya habíamos hablado de los procesos, de los tratamientos biológicos aerobios, que era el fundamento de los lodos activados, nos dice que para poder generar estos lodos activados, de hecho necesitamos una cierta concentración de oxígeno disuelto. Lo más común para estos lodos activados es entre 0,2 y 2 miligramos por litro. Entonces, por esta razón es lo que les decía que este parámetro del oxígeno disuelto era realmente importante dentro de lodos activados, o bueno, dentro del sistema de aireación en forma general. Creo que está claro, ¿no? Ahora, existen tres formas de generar la aireación, o existen tres tipos de sistemas de aireación. El uno es el sistema de aireación difusa o de aire comprimido, que en otras palabras es utilizar un compresor, un dispositivo mecánico para comprimir aire, con el cual nosotros inyectamos por la parte de abajo de una cierta cantidad de agua a dicho aire y le hacemos burbujear.
para que este oxígeno que está presente en las burbujas se rompa y se pueda disolver a todos los lados del agua, ¿ya? Entonces, en esto consiste este proceso de sistema de aireación por difusión o aireación difusa, ¿ya? Ahora, existen otros dos tipos, eh, que son el sistema de turbina, en donde a través de ciertos impulsores, como lo que habíamos visto en agitación, a través de impulsores nosotros movemos o rotamos al agua para que el aire se empiece a introducir o se puede mezclar con el agua presente en el tratamiento. Entonces, fíjense, aquí nosotros tenemos una foto en donde tenemos el motorcito, aquí no se ve el impulsor, pero realmente sería como lo que le estoy dibujando, y genera una rotación o un movimiento inducido para que se dé el mezclado con el aire presente. Ese sería un proceso o un sistema de turbinas. Existe otro tipo que es el sistema de aireación superficial, que lo que hace es simplemente mediante turbulencia generar la aspersión de agua. Esto se lo colocan en la superficie del agua, entonces estos generan turbulencia. Bueno, creo que sí se ve aquí, de hecho se marca con la espuma del agua, ¿no? La turbulencia lo que van a generar es que exista un mayor contacto y con eso con esta aspersión del agua se puede incorporar oxígeno a dicha agua y vaya a generar a su vez el sistema de aireación como tal. Entonces, de estos tres tipos, el que se utiliza en ingeniería ambiental o en la parte ambiental es de este de aquí, el sistema de aireación difusa. Estos dos se utilizan más en lo que son piscinas de pescados, de camarón, etcétera. O sea, sirve más para mantener un cierto nivel de oxígeno presente en el agua. ¿Por qué el sistema de aireación se utiliza en la parte ambiental? Porque acuérdense que en la parte ambiental nosotros necesitamos un contacto bastante íntimo, si se dice, si se puede decir así, o en otras palabras, una mezcla bastante homogénea para que todo el material orgánico de la muestra se pueda degradar o se pueda volatilizar. Entonces, en ese sentido, vamos a enfocarnos específicamente al a los sistemas de aire difusa. Sin embargo, sin embargo, es muy importante mencionar que en estos sistemas, sean estos dos o en el de aireación difusa, lo más importante para calcular, o lo que nos va a interesar determinar, va a ser la potencia consumida en este proceso. ¿Por qué? Porque estos motorcitos o este compresor que nosotros vamos a poner, es decir, el sistema de aireación en sí, es el que más nos va a consumir energía en una planta de tratamientos. ¿De acuerdo? Que este sistema de aireación difusa utilizaba aire comprimido o aire a altas presiones, ¿no es cierto? Entonces, primero vamos a ver con qué dispositivos mecánicos se puede conseguir este aire comprimido. Entonces ahí es donde entran los famosos compresores. Un compresor no es nada más que un dispositivo mecánico que consume trabajo. Esto es importante, consume trabajo o potencia, ¿no? Que consume trabajo y que me ayuda a generar un diferencial de presión. Es decir, que me ayuda a impulsarle a un fluido con mayor energía. Entonces, siguiendo este concepto, tenemos que P2 en un compresor siempre va a ser mayor que P1. De hecho, este es el propósito del compresor, conseguir una mayor presión de este fluido. Un compresor, que es el dispositivo mecánico que me ayuda a generar el aire comprimido, no es nada más que un dispositivo que me ayuda a elevar la presión de un fluido, es decir, P2 mayor a P1, en función de cuánta potencia consuma. O en otras palabras, un compresor es un dispositivo mecánico que consume trabajo o que consume potencia
para generar un diferencial de presiones en el fluido con el cual estamos trabajando. Aquí está ya un poquito más descrito, ¿no? Para que le puedan revisar. Entonces, existen diferentes tipos de compresores. Existe varias clasificaciones. Los más comunes o los que más les va a llamar la atención van a ser dos. El centrífugo, que es muy parecido a una bomba de agua con sus álabes, pero aquí vamos a utilizar en vez de agua, gas, y el reciprocante, que es el de la imagen que ustedes están viendo aquí. Entonces, ¿cómo funciona en ambos casos? Primero hablemos del reciprocante para aprovechar la imagen. Entonces, en este reciprocante nosotros tenemos un pistón, que es este de aquí. Este es el pistón, chicos. Ya, y tenemos un cilindro. Este es nuestro cilindro. Ya. Que tiene dos válvulas. Tiene la válvula de admisión y la válvula de escape. Entonces, el momento, vamos a ver, con este color. El momento que se cierran las dos válvulas y el pistón está en el punto muerto superior, que es esta parte de acá, y están cerradas estas dos válvulas, ese momento el pistón va a empezar a retroceder. El momento que el pistón empieza a retroceder es como que si generara un vacío, es decir, aquí está generando un vacío, está disminuyendo la presión aquí dentro. Ese momento manda a abrir la válvula de admisión y como estoy generando un vacío en esta parte de aquí, va a ocasionar que el aire, prácticamente todas las veces es aire atmosférico, entre a este compresor o entre al cilindro, perdón, entre al cilindro. Entonces, baja el pistón, se llena de aire, cierra la válvula. El momento que cierra la válvula, este pistón, en cambio de lo que estaba en el punto muerto inferior, que es la parte más baja en el gráfico, nuevamente empieza a subir. El rato que empieza a subir genera una presión mayor en esta parte de aquí, o sea, le está comprimiendo a este gas. Entonces, el rato que ya el gas adquiere una cierta presión mayor a la presión inicial, se abre esta válvula de aquí y se da la salida del aire porque el compresor, perdón, el pistón sigue bajando. Este es el principio de funcionamiento de un compresor de tipo reciprocante.